Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bien, ahora sí vamos a iniciar con nuestra entrevista de la mañana. Lo tenemos aquí ya. Él es Boris Paz de la Barra, va con el número 1 a la Cámara de Senadores por el partido Fe en el Perú. ¿Cómo está, Boris? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita periodista. Buenos días a todos tus televidentes. Boris, cuéntanos un poco de ti, queremos conocerte. Bueno, soy abogado en ejercicio, con más de 25 años en el ejercicio profesional. Ya hace más un poquito de año y medio estoy metido en la política, en el partido político Fe en el Perú. Ya tenemos más de 3 años de inscripción, si bien es cierto somos un partido nuevo, pero no novatos, tenemos experiencia. No he sido abogado en ejercicio, como repito, he sido catedrático universitario, he defendido y he asesorado de diferentes autoridades políticas, nacionales, municipalidades, gobiernos regionales, entre otros, ¿no? Correcto. Me imagino que siempre te harán esta pregunta. ¿Tienes algún parentesco familiar con Álvaro Paz de la Barra? Claro, por supuesto. Yo soy hermano de su padre, Vladimir Paz de la Barra. Soy el hermano menor y en consecuencia pues soy tío, pero prácticamente soy como el hermano mayor de Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Correcto. Boris, ¿cómo así se te da por ingresar a la política en esta época que la política está mal vista en realidad? A ver, definitivamente, como todos nosotros, estamos cansados de los mismos de siempre, ¿no? Y sobre todo que con esta democracia y esta institucionalidad y la corrupción se ha enquistado en nuestras diferentes instituciones del Estado, ¿no? Es así de que, de alguna otra manera, nosotros hemos estudiado Derecho y Ciencia Política, ¿no? Conocemos la realidad nacional. Yo he vivido en provincia mucho tiempo, tenemos la técnica legislativa, o sea, somos profesionales formados para expeditarle normas, ¿no? Y también, de alguna otra manera, como establece la Constitución, lamentablemente, en la actual Constitución, nuestra facultad como Senado de la República está no solamente para revisar en segunda instancia la normatividad expedida, o sea, las propuestas de ley expedidas por los diputados, sino además tenemos esa tarea de nombrar a los diferentes órganos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, llámese Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, entre otros, que para mi punto de vista y punto de vista del partido político se deben despolitizar estas instituciones del Estado porque se tienen que desvincular del manejo político. Correcto. Boris, ¿tú crees que esta bicameralidad puede ser la solución? Porque bueno, antes el congresista votaban a favor una mayoría y ya, se daba, ¿no? Ahora va a pasar por 2 filtros, ¿no? Primero, promulgar la ley por parte de la Cámara de Diputados y de ahí va a ir recién a la Cámara de Senadores, que también lo van a tener que aprobar o desaprobar. ¿Tú crees que esto pueda llegar a ser la solución para darle un orden a la política de nuestro país? Yo creo que definitivamente la forma como se estructura el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, pueden ser pues simplemente maquillajes, ¿no? Acá está el ciudadano, el ser humano. Nosotros ya somos unas personas de edad, tenemos experiencia, pero lamentablemente desde la creación de la República hasta la actualidad hemos pasado por diferentes regímenes de gobiernos, ¿no? Y lamentablemente, como repito, hemos pasado y hemos sufrido las consecuencias de las malas gestiones del Estado. El tema de la reforma del Estado y el tema de la estructura del actual Congreso de la República, con sus 2 cámaras, Cámara Baja y Cámara Alta, definitivamente no es en sí la estructura, sino es quiénes van a llegar a conformar estas 2 cámaras. Porque definitivamente para mí, como Boris Paz de la Barra, la Constitución lamentablemente tiene unos requisitos mínimos para llegar a ser diputado y para llegar a ser senador. Yo creo de que para esta función legislativa, por lo menos los requisitos se tienen que ampliar, la valla se tiene que ampliar. Es muy distinto, es como para ser un líder social, por ejemplo, llegar a una municipalidad. Yo como líder social llego a una municipalidad con un alcalde porque he sido reconocido por mi población, porque estoy trabajando de la mano. No necesariamente tengo que ser profesional
Puedo ser autodidacta o puedo también ser profesional a una municipalidad. En cambio, el Congreso de la República es una institución netamente técnica, legislativa, técnica legislativa. Entonces, yo creo que definitivamente se tiene que modificar la Constitución en ese sentido y establecer mayores vallas para postular tanto a diputado como para senador. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para llegar a un cargo como ser senador o diputado tienes que tener un mínimo de conocimiento, ¿no? Y no solamente, muchos solamente han estudiado secundaria completa, ¿no? O alguna carrera técnica, que en realidad no tiene nada que ver con un servicio político, ¿no? Yo también pienso que se debería de ampliar un poco los requerimientos para llegar a este tipo de cargos. ¿Cómo vemos las encuestas? Porque no sé si le escuchaste nuestras últimas encuestas, tanto por Ipsos como la intención de votos también en un simulacro nacional, claro, en la cual no está apareciendo todavía Álvaro Paz de la Barra. ¿Sabes por qué no aparece? Porque nosotros definitivamente somos un partido antisistema propositivo, ¿ya? Somos un partido revolucionario en cuanto a las ideas, ¿no? Y nuestro líder Álvaro Paz de la Barra ha sido muy crítico, muy drástico con relación a las encuestadoras. Ha dicho públicamente que las encuestadoras no tienen credibilidad, manipulan a la información. Ha sucedido desde la época del fujimontesinismo hasta la actualidad. En el periodo pasado no aparecía el profesor Pedro Castillo en las encuestas hasta la última semana y fue presidente de la República. ¿Qué sucedió? ¿Fue un fenómeno social que apareció de la noche a mañana? Mentira. El profesor Pedro Castillo en su oportunidad estaba recorriendo la región. Es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos una campaña del interior de la República hacia la capital. Y así mismo también vamos a gobernar en un futuro gobierno de fe en el Perú. Vamos a invertir la gobernabilidad, en el sentido de que vamos a empoderar más a las regiones, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos gobernar del interior hacia la capital. Correcto. Y más o menos, según ya ustedes como partido, con las caminatas que se dan en toda la zona del país, ¿cómo creen que realmente les estaría yendo en las encuestas? Mire, definitivamente nosotros, como ya ha declarado el presidente, nosotros tenemos jóvenes de la San Marcos y jóvenes de la UNIC que trabajan dentro del partido y son estadistas. Y a nosotros en la actualidad nos están proponiendo, según los cálculos de ellos, entre 4 y 4,5%. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un trabajo sólido en el norte, sólido también en el sur. Acabamos de regresar de Arequipa el día de ayer y hemos sido recibidos por nuestros conciudadanos arequipeños de la mejor manera. Nosotros cuando llegamos a una región no somos expulsados, no somos votados, no nos tiran huevo, no nos tiran tomate, ¿no? El tema es que para los partidos políticos es como una marca, tú tienes que marketear al candidato. Lamentablemente nosotros no tenemos el recurso económico que tienen los Pepe Luna, los Acuña, los López Aliaga. Nosotros caminamos con los recursos propios que nosotros cada uno ponemos los candidatos. Es en ese sentido que nosotros poco a poco nos estamos posicionando. Ha salido hace más de un mes una encuestadora en el sentido de que dice que el nivel de conocimiento de los candidatos, a qué candidatos los conocen más y a qué candidatos los conocen menos. Y en ese sentido a Álvaro Paz de la Barra como presidente del partido recién lo conocía un 15%, y pese a tener ese conocimiento de la población un 15%, ya parecía un 1% más o menos. Entonces el techo de crecimiento para nuestro partido es amplio, pero en cambio para otros partidos, llámese los partidos tradicionales, lo conoce prácticamente la totalidad de la población y su techo es estancado. Entonces yo creo que al poder va a llegar un partido nuevo, felizmente. ¿Eso tú estás seguro? Sí, va a ser un partido nuevo. Porque por ahora lo tenemos a Rafael López Aliaga y a Keiko, pero el que se ha aparecido sorpresivamente es Alfonso López Chau en estas últimas encuestas. Dime, ¿tú consideras, Boris, que de repente, porque esto lo he escuchado mucho, la falta de madurez del candidato Álvaro Paz de la Barra, ¿tú crees que le esté jugando en contra? ¿Por qué decimos la falta de madurez? Por el hecho de que aparece en prensa, pues, de farándula, ¿no? Yendo a discotecas, bailando. Sabemos que es un muchacho joven, eso lo tenemos claro. Pero ya hemos tenido a José Gerí en el poder, también joven, y pagó factura su falta de madurez. Y es lo que menciona y lo que se habla de Álvaro Paz de la Barra. A ver, somos seres humanos. Claro, tenemos correcto. defectos, virtudes, ¿no? Tenemos limitaciones, tenemos de repente virtudes,
¿no? Es en ese sentido de que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros somos seres humanos y tenemos el derecho constitucional a diversión, eso es Claro, definitivamente. Lo cual de alguna otra manera ha sido mal interpretado por un solo sector de la población de la farándula del espectáculo. Y es más, el tema no se ha mediatizado, sino se ha distorsionado el tema de la supuesta, llamémosle así, lo que usted está diciendo. Sin embargo, nosotros vamos más allá. Álvaro Paz de la Barra es un candidato preparado, es una persona tiene mucho conocimiento, es una persona que definitivamente se ha preparado desde hace muchos años atrás, no solamente él, sino hemos tenido un entorno de personas, antropólogos, sociólogos, psicólogos y sobre todo historiadores que nos han preparado en ese sentido, y liderado por el que fue en vida su padre. Vladimir Paz de la Barra fue el fundador ideólogo del partido, porque todo el mundo lo conoció. Fue una persona, un abogado exitoso, miembro del Consejo Nacional de Magistratura, y fue una persona que no tuvo ni un atisbo de corrupción, y sobre todo muy respetado en el ámbito jurídico. Claro, pero tú ya como familiar, como tío, y sabiendo que él es candidato presidencial, porque mira, yo también estoy de acuerdo en que, o sea, no por el hecho que seamos políticos, dejemos de divertirnos, creo que es parte de la vida. O sea, uno puede ir a una peña, a una discoteca, claro que sí, pero el comportamiento el ser humano es así, o sea, lamentablemente hay medios de comunicación que son medios de espectáculo que aprovechan ese tema y confunden a la población. Yo creo que el periodismo serio, el periodismo de investigación tiene que evaluar no solamente el comportamiento de un candidato, sino su trayectoria. claro. Su trayectoria y sobre todo pues las propuestas que uno está dando. Son propuestas firmes, reales y sobre todo que van en favor de las grandes mayorías. Sí, es verdad, y de eso vamos a hablar. Vamos a dejar a Álvaro Paz de la Barra a un costado y vamos a hablar de las propuestas como partido. Cuéntanos un poco de esas propuestas. A ver, como partido político tenemos un programa que definitivamente somos el único partido que lo ha expuesto, ¿no? Es en ese sentido que el presidente del partido, Álvaro Paz de la Barra, dice que, y esa propuesta está establecida en nuestro plan de gobierno, de que nosotros cuando lleguemos al poder se va a gobernar mediante el estado de sección establecido en el artículo 137 de la Constitución, pero sin restringir derechos, con la finalidad de que vía decretos de urgencia o también como a través de delegación de facultades, decretos legislativos, puedan expedirse normas de manera inmediata con relación a lo que es el tema de la corrupción, con relación al tema de lo que es la criminalidad, sobre todo, y también con los otros sectores de agricultura, ganadería, pesca, minería, etcétera, con la finalidad de no estar esperando la labor legislativa tanto de la Cámara de Diputados como la de senadores. O sea, mediante estos estados de sección se puede dar soluciones inmediatas a los grandes problemas que aqueja la población. En ese sentido, nosotros como partido político y ya como mi propuesta personal, como senador, tenemos un paquete legislativo que hemos preparado con relación al tema de la corrupción y al tema de la criminalidad. Nosotros lamentablemente desde hace mucho tiempo atrás tenemos normas desde la Constitución y los códigos procesales, Código Procesal Penal, Código Procesal Constitucional y otras leyes orgánicas que son muy garantistas, le dan muchos derechos a todos los ciudadanos, Nuestro Código Procesal Penal es muy garantista. ¿Qué dice el Código Procesal? Que todos tenemos derecho a un debido proceso. Todos tenemos, y es así, y debería ser así, pero lamentablemente la criminalidad y la corrupción nos ha sobrepasado. Entonces tenemos que actuar de manera inmediata. ¿Cómo? Nosotros tenemos que modificar nuestras normas desde la Constitución. Tenemos que eliminar el debido procedimiento para aquellos casos de criminalidad y aquellos casos de corrupción. Tenemos que invertir la carga de la prueba. La Constitución y los códigos establecen de que el Ministerio Público, tiene que probar el acto delictivo o la corrupción, o sea, tiene que probar tu culpabilidad. Nosotros vamos a invertir eso. El Ministerio Público ya no va a tener que probar eso, sino
el delincuente va a tener que probar su inocencia, el corrupto va a tener que probar su inocencia, el criminal va a tener que probar su inocencia, pero no para todos los delitos, ojo, simplemente para los delitos de corrupción y para los delitos de criminalidad. Es así de que nosotros también estamos viendo de que, y hemos sido testigos presenciales de que todo lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, todo lo que está sucediendo. Entonces yo soy de la propuesta de que nosotros, y de hace muchos años atrás, nosotros estamos diciendo que el Tribunal Constitucional tiene que despolitizarse. ¿Y cómo se va a despolitizar? Sacándolo de la esfera de la designación del Congreso de la República. El Congreso de la República no tiene que intervenir en la designación de los órganos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y el BCR. No debe intervenir, se tiene que despolitizar esto. Tenemos que encontrar mecanismos adecuados con la finalidad de elegir estas autoridades, con la finalidad de que no estén ligados y pagar favores políticos a las personas que los designan. Correcto, ese tema de los favores políticos es lo que complica también, ¿no?, el mandato de los candidatos, porque ¿de dónde sale el dinero? Pues, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para estas grandes campañas políticas que hacen estos partidos millonarios? Pues ya sabemos que de padrinos que después van a tener que pagar favores, ¿no? Eso es algo que pasa siempre para los partidos grandes, porque los partidos pequeños están trabajando con sus propios solvencias económicas, ¿verdad? Así es. Y el tema de la distribución de la franja electoral, ese es otro, no debería ser así. No solamente es discriminatorio, sino no debería, el Estado no debería financiar, y tampoco la actividad privada. Las personas tienen que elegir a sus candidatos de acuerdo a sus propuestas políticas, a sus ideas. Entonces nosotros también como partido político Fe en el Perú, nosotros estamos diciendo de que estos famosos habeas corpus, que mediante los cuales liberan a delincuentes, anulan procesos, deben desaparecer. Los habeas corpus deben desaparecer para lo que es tema de corrupción y tema de criminalidad, que sigan para otro tipo de procesos. Y también debería desaparecer el tema de los recursos de casación. Estamos hablando de doble instancia, perfecto, un debido proceso va a tener una doble instancia. ¿Para qué ir hasta la Corte Suprema para que el proceso dure 4, 5, 6 años? Debería desaparecer el recurso de casación, y suficiente con el debido proceso de la doble instancia, juzgado de primera instancia y sala especializada o sala penal. Correcto. Boris, nos ha quedado sumamente corto el tiempo, solo me queda darte las cámaras de Onda Digital para que nos digas por qué tenemos que votar este 12 de abril por Boris Paz de la Barra y por supuesto por el partido Fe en el Perú. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Boris Paz de la Barra, soy el candidato por el partido político Fe en el Perú con el número 1 al Senado Nacional. Definitivamente nosotros estamos preparados porque somos personas capaces, personas honestas, queremos un verdadero cambio para el Perú. Nosotros definitivamente vamos a ir a trabajar con honestidad, con sacrificio y sobre todo pues con propuestas serias y reales y concretas que definitivamente van a servir a las grandes mayorías. Nosotros no estamos dentro del saco de los partidos corruptos, dentro del saco de los mismos de siempre. Nosotros estamos cansados de los mismos de siempre, así es que nosotros como candidatos tenemos un lema que dice: si tú no haces política, los mismos de siempre lo harán por ti. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias, Boris. Ya sabes, este 12 de abril, Boris Paz de la Barra, número 1, Fe en el Perú, candidato al Senado. Ya sabes, profesional y experiencia es lo que necesitamos en el Congreso, y ahí lo tienes con Boris Paz de la Barra. Nos vamos a una pausa y volvemos.